Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y bueno, como nos habíamos comprometido, queridos amigos, hoy vamos a continuar con un tema que inaugurábamos justo la semana pasada. ¿Y los sueños tan solo son sueños? Pero hablábamos de un tema que es de extrema importancia para nuestra calidad de vida y salud. Bueno, pues vamos a retomar rápidamente cosas que hemos hablado. Los sueños son importantes para la vida, primero porque nos pueden estar generando tensiones, estrés. Nos pueden generar estados de ánimo inadecuados. Pero también porque los sueños contienen información que nos puede ayudar a resolver problemas. Los sueños son importantes. Y ya citábamos una hermosa frase de un gran libro de sabiduría judío que es el Talmud: un sueño que no se recuerda es como una carta que no se lee. Y pues imagínate toda la información que te puede venir a ti en una cartita y tú, por descuido, por dejarlo pasar, no la lees. Las consecuencias pueden ser bastante malas. Con esto ya habíamos visto que los sueños se pueden ver afectados por nuestra falta en el dormir. Hemos visto lo que es el insomnio, lo que es la parasomnia, la hipersomnia. Pero también los sueños se pueden ver alterados por nuestros cambios de horarios. Y los horarios deben respetarse. Ojalá todos tengamos la buena costumbre de dormir dentro de una franja horaria entre 10 y 11, vamos a decir, o entre 10 y media y 12 de la noche. Ojalá siempre todos los días estemos dentro de la misma franja horaria y ojalá todas las mañanas nos estemos despertando dentro de la misma franja horaria, de 6 a 7 o de 5 a 6 o de 7 a 8, pero que ese despertar no sea un día a las 6 de la mañana, al día siguiente a las 10 de la mañana, y haya esos cambios que van a alterar los ciclos del dormir y el soñar. También hablábamos del sueño diurno o nocturno. Mencionaba yo la glándula pineal que tiene que ver con la luz y regula la producción de serotonina, que es una neurohormona muy importante. La serotonina regula muchas cosas, entre ellas el fenómeno de la depresión, el trastorno depresivo. Y muchas veces cuando una persona está deprimida le dan pues un reemplazo de serotonina, receptores para que la serotonina que produce el cuerpo sea mejor recibida en las neuronas, etcétera. No nos vamos a meter en toda esa fisiología. Lo que sí importa, queridos amigos, retomar en serio, es que para nuestro cerebro los sueños constituyen una realidad. El cerebro no distingue entre esto es una mera fantasía, no está pasando en realidad, o esto es un evento de la vida que sí está ocurriendo. Y por eso es que, como explicábamos, tu cuerpo a veces suda por la noche del susto, te despiertas casi gritando, o te despiertas llorando, o te despiertas porque una carcajada te despierta, una carcajada tuya, obviamente. Entonces, para nuestro cerebro, como los sueños son como realidades, se van a generar toda una serie de cambios internos, como si tú estuvieras realizando esa actividad. Y ya poníamos el ejemplo de, bueno, si tú estás soñando que estás cargando un costal entero de cemento desde tu casa hasta la casa del vecino, y así te la pasas soñando toda la noche con lo mismo, pues vas a amanecer con dolores musculares, vas a amanecer físicamente cansado, y a veces no sabes ni por qué, pero el contenido de sueños lo determina. ¿Por qué no actuamos nuestros sueños? Y me permití la vez pasada explicar pues cómo funciona el sistema reticular en el tallo encefálico y cómo es como la secretaria del cerebro que en un momento determinado pues se va a dormir
y el cerebro ya no sigue enviando las señales, o más bien dicho, el cerebro las sigue enviando, pero la secretaria dormida no la pasa al resto de la empresa y no se enteran. Sin embargo, cuando la situación es sumamente peligrosa para el que está soñando, el cerebro dice: aquí la secretaria se despierta porque se despierta. Y en ese momento, cuando sueñas que te van persiguiendo y ya no puedes correr más, ya están por alcanzarte, finalmente el cerebro dice: muévete. Y tú te mueves y es justo el momento en que te despiertas. Pero nos quedábamos ya muy importantemente en qué son los sueños. Se ha escrito tanto sobre ellos. Primero, hay algunas escuelas de psicología, algunas líneas terapéuticas, que nos dicen que los sueños son la información que hemos guardado en nuestro inconsciente. Y ese es el contenido de nuestros sueños. O sea, situaciones, recuerdos, que están ya en el inconsciente, que no las recordamos con facilidad, pero que afloran precisamente a través de los sueños. Hay otras escuelas que nos dicen que los sueños, su contenido es la evocación de traumas que hemos vivido. Y bueno, esto, un ejemplo clarísimo de ello, pues son los soldados en las guerras, que parecen regresar a casa y se despiertan por las noches con estas horribles pesadillas de ese campo minado donde fallecieron sus compañeros, de ese impacto de ver al enemigo de frente, en fin, de la matanza que ocurrió. Y se despiertan sudando, a veces llorando, a veces a punto de gritar, aterrorizados literalmente por aquel trauma vivido que el sueño está evocando. Pero también sabemos que los sueños son como, en su contenido, una cristalización de aquellas cosas que anhelamos y que no se han cumplido. Y ya ponía yo el ejemplo de mi infancia, soñando con la charrería y mi vestido así de una falda amplia sobre el caballo y mi sombrero de charra para ir a la charrería, al club de charros. Pero bueno, mis papás determinaron que no era lo adecuado, que no era prudente, etcétera, y pues ya no pude ir. Y la consecuencia es que yo soñaba con ese vestido, con ese caballo y con ese sombrero. En los sueños se cristalizaban mis anhelos. También, de acuerdo a algunas corrientes terapéuticas, los sueños son una manera de eliminar el contenido, esa información que queremos eliminar, porque no tiene ningún valor operativo para nosotros. Por otra parte, también hay teorías que nos dicen que los sueños nos contactan con el supraconsciente. No solamente son información guardada del inconsciente, sino que nos hablan de la supraconsciencia, de capacidades que nosotros poseemos, nos ponen en contacto, por así decirlo, con nuestra propia trascendencia. Pero más allá de todas estas teorías, los sueños son una realidad para la fisiología de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se altera en sus funciones de acuerdo a lo que estamos soñando. No importa qué escuela de psicología tú sigas con que te diga algo diferente respecto a lo que son los sueños, el hecho es que todas están de acuerdo en que son importantes. También se ha estudiado el fenómeno de lo que se llama el sueño precognitivo. Y eso habla de un sueño en donde la persona tiene en su mente durante el soñar que algo ocurre. Y después, a los cuantos días o al mes, eso que soñó y que le dejó una impresión tan fuerte, efectivamente sucede. ¿Pueden haber sueños precognitivos? Bueno, no podemos negar lo que la ciencia nos dice. Y sí existen. No se han logrado explicar del todo y se tiende simplemente a mencionar que las personas que los llegan a tener pues son personas con una capacidad extraordinaria
fuera de lo habitual o común, en donde efectivamente sueñan con cosas que posteriormente suceden. Ahora, lo más importante respecto a esa experiencia, si alguna de las personas que nos escucha la ha tenido, pues es al despertar y recordar un sueño que generalmente tiende a ser desagradable, es poder cerrar los ojos y imaginar algo que contenga una emoción diferente, porque si no el sueño nos va a perturbar durante todo el día. Polarizar, eso lo llamamos nosotros en dinámica mental, polarizar. Pero mis queridos amigos, más allá de estas excepciones, ¿qué nos ocurre por la noche cuando nos vamos a dormir? Pues resulta que vamos a tener 5 ciclos diferentes. Cada uno de esos ciclos dura aproximadamente 90 minutos, 1 hora y media. Y el primer ciclo va a tener una enorme parte de lo que se llama propiamente el dormir, donde no se sueña. Y tendrá al final unos 5 minutitos, 8 minutitos de sueño, donde estamos soñando. Al terminar ese primer ciclo, vendrá otro, en donde el ciclo de dormir se va a hacer un poquito más corto y el soñar un poquito más largo. Subirá a 10-15 minutos el sueño dentro de esos 90 minutos. El tercero, de igual manera, se hará más chico el dormir y más grande el soñar, y ahí ya hablamos de tal vez 15, 20, 25 minutos. El cuarto ciclo sucederá lo mismo, donde el sueño se va a prolongar, el periodo del soñar se prolonga a aproximadamente 25 30 minutos, y finalmente el quinto ciclo, en donde el soñar puede ocupar casi la mitad de todo el periodo, 45 minutos. El dormir, que se le conoce en la ciencia como sueño lento, nos provee un descanso físico indispensable para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo realmente fisiológicamente descanse. Pero el periodo del soñar, que se conoce como periodo REM o periodo MOR, es un periodo igualmente importante para el equilibrio de nuestra mente. Por lo tanto, el dormir y el soñar nos proveen el descanso físico y el descanso mental. Si sumamos estos 5 ciclos del dormir-soñar, que duran 1 hora y media cada uno, y veremos que el resultado son 7 horas y media, aproximadamente 7 horas y media, en donde nosotros estamos dormidos, y 7 horas y media, 8 horas, es el promedio, queridos amigos, que vamos a decir las 2/3 partes de la población solemos dormir. Hoy se sabe médicamente que si tú le reduces al dormir y al soñar el tiempo, hoy que trabajamos tanto y queremos hacer tanto, y de repente hay gente que dice, es que yo no me da más de 4 horas al día para dormir, pues mucho cuidado, estás poniendo en riesgo tu salud física, no solo tu equilibrio psicoemocional. Necesitamos dormir, y tal vez deberíamos de procurar ser un poquito más disciplinados en cuanto a respetar esos horarios para dormir y tener los ciclos adecuados de sueño. Todos soñamos, queridos amigos, y soñamos pues un promedio mínimo de 5 veces por noche. Ahora, en esos periodos como el último de la noche a la mañana, el último ciclo, donde el soñar puede ocupar 45 minutos, puede ser que haya diferentes sueños dentro de esos 45 minutos. ¿Por qué será, queridos amigos, que el sueño más sabroso es el de la mañana? Es el que sentimos como más rico. Nos es más fácil levantarnos a las 2 de la mañana para hacer algo, irnos al aeropuerto, a la estación del autobús, que despertarnos cuando hemos dormido el tiempo completo. Como que ese sueñito no lo queremos soltar. Y esto se debe a que ese periodo de soñar, que es tan largo, nos proporciona tal descanso mental que nos cuesta trabajo dejarlo. Ahora, si todos soñamos, y soñamos un mínimo de 5 veces por la noche,
¿Por qué unas personas recuerdan lo que sueñan y otras no? ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia? Y bueno, si tomamos ese periodo del soñar, periodo REM o periodo MOR, ¿qué significa REM? Rapid Eye Movement. Traducido al español, MOR, movimiento ocular rápido. ¿Por qué te lo digo tanto en inglés como en español? Porque en muchísimos libros, aunque están en español, se habla de periodos REM, y así tú vas a poder distinguir. Se refiere precisamente a los periodos del soñar. Ahora, ¿por qué sí o por qué no recordamos? Todo esto va a depender del momento en que nosotros despertamos de esos periodos REM. Si tú has soñado esos 45 minutos, que es en tu último periodo, antes ya de despertarte y levantarte, y te despiertas cuando el ciclo ha terminado por completo, al despertar vas a recordar el sueño, y lo vas a recordar muy fácilmente para contárselo a otras personas durante el día. Y por supuesto, entre más lo cuentes, más lo recordarás. Y seguramente tú, al igual que yo, tienes sueños que tuviste, no sé, tal vez en la infancia, en la adolescencia, que todavía te acuerdas de ellos por todas las veces que o los soñaste, porque a veces los sueños se repiten, o los recontaste. Ahora, ¿qué pasa, sin embargo, si la persona se despierta no cuando termina el periodo del soñar? De esos 45 minutos, si es el último ciclo, o tal vez esos 35 minutos, si es el cuarto ciclo, el que sea. ¿Qué pasa si la persona no se despierta al final, sino que a la mitad? El periodo REM, MOR, de soñar, se interrumpe. Entonces la persona se despierta y se recuerda del sueño. Ay, estaba soñando yo esto y esto y el otro. Uy, se lo voy a contar a mi familia al rato. ¿Y qué pasa cuando ya finalmente te encuentras con la familia para desayunar juntos o estar juntos un rato? Fíjate que soñé que... Y te quedas como con la boca abierta. Ay, me acordaba perfecto cuando me desperté, pero ahorita ya no me acuerdo. Eso significa que te despertaste a la mitad del periodo del soñar. Entonces el recuerdo está ahí, pero es muy breve, muy pobremente grabado, si así lo quisiéramos decir. Y finalmente, ¿qué pasa si tú te despiertas antes de que el periodo REM, MOR o de soñar, como tú le quieras llamar, empiece? O sea, has estado dormido, pero justo cuando ibas a empezar a entrar en sueños, te despertaste. Entonces no vas a recordar nada, porque de hecho no estabas soñando. Vienes de otro periodo en el dormir. Todos, mis queridos amigos, tenemos sueños y recordarlos es importante. ¿Soñamos siempre la misma cantidad a cualquier edad? Pues no, queridos amigos, eso varía. Soñamos mucho más cuando somos recién nacidos y posteriormente cuando somos niños. Hasta el 80% de todo el periodo en que un bebé, un niño, está dormido, hasta el 80% es soñar. Etapa REM, etapa MOR. Se dice que el soñar es parte del crecimiento importante para un bebé. Entonces los sueños juegan un papel fundamental. Se ha considerado que los sueños tienen que ver con el desarrollo del cerebro. Y bueno, nuestro cerebro, aunque no crece después de cierta edad, pero ciertamente que nuestro cerebro siempre crece en posibilidades. En la adultez, cuando somos ya plenamente adultos, llegamos a tener el 20% de las etapas REM en nuestro periodo de dormir y soñar. O sea que si tú te acostaste a las 11 de la noche y te levantaste a las 7 de la mañana, has dormido prácticamente 8 horas, el 20% de ese tiempo pues lo tuviste en el soñar.
También los sueños pueden ocurrir en otros niveles. Suelen suceder en la franja de las ondas alfa con las ondas beta, pero pueden llegar a suceder sueños en otras. Y la interpretación de ellos se puede dar por asociación, por el significado de lo que los símbolos de los sueños son para nosotros, pero recordando que los símbolos son siempre personales, y por eso es una tarea estrictamente personal. Yo sé que hay colegas que se atreven a distancia a interpretar de entrada lo que significa un sueño, pero sin el contacto con la persona, sin entender qué significa para esa persona esos símbolos con los que ha soñado, estaríamos cometiendo tal vez una imprudencia. Desde la Biblia se habla de lo importante de los sueños. José con sus 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero lo importante es que tú y yo sepamos manejarlos. Y el manejo de los sueños consiste en recordarlos, convertirlos en efectivos para el descanso y para que se elimine parte del estrés de nuestra vida, utilizarlos para obtener información útil para la solución de problemas y, por supuesto, el ampliar nuestra conciencia, porque lo que soñamos por la noche es parte de nuestra vida. Así que es algo en lo que, sin lugar a dudas, debemos trabajar, sin cejo y sin abandono. Terminamos hoy citando a Federico Nietzsche, que nos decía: de todo queremos ser responsables, solo de nuestros sueños no. ¡Qué miserable debilidad! Y qué falta de lógica. Nada es más nuestro que nuestros sueños. Y si tú piensas que tus sueños vienen como productos del azar, pues te estás corriendo el riesgo de que se conviertan en una eterna pesadilla. O sea que qué mejor que aprender realmente a manejarlos. Pero amigos, por hoy el tiempo se nos ha ido terminando. No nos queda más que agradecer a Dios, primero que todo, por este espacio que nos permite compartir, y a ti, por supuesto, el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.